Hay personas que viven con una mente que nunca se detiene. Personas que analizan conversaciones después de que ya terminaron. Personas que revisan una decisión 10 veces antes de tomarla. Personas que, incluso en momentos de tranquilidad, sienten que su mente sigue buscando algo que resolver. Desde fuera, esto suele verse como una simple tendencia a pensar demasiado. Pero la psicología ha descubierto que detrás del llamado overthinking casi siempre hay algo más profundo. No se trata solo de pensar mucho. Se trata de una mente que aprendió a intentar controlar lo incierto a través del pensamiento. Y cuando entendemos por qué ocurre esto, algo cambia. Porque el problema no es que tu mente piense demasiado. El problema es que tu mente cree que pensar más te protegerá. Cuando un ser humano enfrenta situaciones que no puede controlar completamente, su cerebro busca estrategias para reducir la incertidumbre. Una de las más comunes es analizar, pensar, revisar, imaginar escenarios. Esto ocurre porque el cerebro humano está diseñado para anticipar amenazas. La corteza prefrontal intenta predecir lo que puede salir mal para prepararse. Pero cuando esta función se vuelve excesiva, aparece algo que muchas personas conocen demasiado bien: la sensación de que la mente nunca descansa. Las personas que piensan demasiado suelen tener una característica en común. No necesariamente son más negativas. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Suelen ser personas profundamente reflexivas, sensibles y conscientes de las consecuencias de sus decisiones. El problema parece cuando esa capacidad de análisis se convierte en un intento constante de evitar cualquier error. La mente empieza a buscar la decisión perfecta, la conversación perfecta, la respuesta perfecta. Pero la realidad tiene algo que el pensamiento no puede controlar completamente: la imprevisibilidad. Lo interesante es que las personas que piensan demasiado no siempre se dan cuenta de que lo están haciendo. Desde dentro, el proceso mental se siente lógico. Parece simplemente que estás tratando de entender mejor lo que pasó, anticipar lo que podría suceder o tomar la mejor decisión posible. Pero cuando observamos el fenómeno desde la psicología, vemos algo diferente. Vemos una mente que intenta reducir la incertidumbre a través del análisis constante. El problema es que el pensamiento tiene un límite muy claro. Puede ayudarte a entender una situación, pero no puede eliminar completamente la incertidumbre. Y cuando la mente intenta hacerlo, entra en un ciclo donde cada respuesta genera una nueva pregunta. Por ejemplo, imagina una conversación que tuviste con alguien importante para ti. Quizá después de la conversación empiezas a pensar: tal vez debí decir algo diferente. Luego aparece otra idea: ¿y si lo interpretó mal? Y después otra: ¿y si ahora piensa algo negativo de mí? Cada pensamiento parece razonable por separado, pero cuando se encadenan, crean una espiral que mantiene a la mente ocupada durante horas. Lo curioso es que muchas veces la otra persona ya ni siquiera está pensando en esa conversación, pero tu mente sigue analizándola como si todavía estuviera ocurriendo. Esto sucede porque el cerebro humano está diseñado para recordar experiencias sociales importantes. Durante miles de años, pertenecer al grupo era una cuestión de supervivencia. Ser rechazado podía significar peligro real. Por eso nuestro cerebro presta tanta atención a las interacciones sociales. Pero en el mundo actual, ese mecanismo a veces se activa con demasiada intensidad. Y cuando se combina con una mente analítica, aparece el fenómeno que muchas personas describen como no poder apagar la cabeza. Otra característica interesante de las personas que piensan demasiado es que suelen ser extremadamente conscientes de los detalles. Pueden notar cambios pequeños en el comportamiento de alguien. Un mensaje que llega más tarde de lo habitual. Un tono de voz ligeramente diferente. Un gesto que antes no estaba. Para muchas personas, estos detalles pasan desapercibidos. Pero para una mente que está acostumbrada a analizar, cada pequeño cambio puede convertirse en una pieza de información que necesita interpretación. Y aquí aparece otro problema. Cuando tenemos información incompleta, el cerebro intenta rellenar los espacios. Lo hace creando hipótesis. El problema es que muchas de esas hipótesis
no se basan en hechos reales, sino en posibilidades imaginadas. Y cuanto más imaginamos, más difícil se vuelve distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que nuestra mente creó. También es importante entender que el overthinking no ocurre solo en situaciones negativas. A veces ocurre incluso cuando todo va bien. Algunas personas analizan tanto sus decisiones que incluso las experiencias positivas se convierten en algo que necesita evaluación. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esta decisión afectará mi futuro? ¿Podría haber elegido algo mejor? La mente intenta optimizar cada paso, pero la vida no funciona como un problema matemático. No siempre hay una respuesta perfecta, y cuando intentamos encontrarla, terminamos agotando nuestra energía mental. Hay algo que muchas personas descubren cuando empiezan a observar este patrón en sí mismas. Se dan cuenta de que el pensamiento excesivo no siempre está intentando resolver un problema real. Muchas veces está intentando evitar una emoción incómoda. La incertidumbre, el miedo a equivocarse, la posibilidad de ser juzgado. Pensar se convierte en una forma de sentirse en control, porque mientras la mente está ocupada analizando, parece que estamos haciendo algo para resolver la situación. Pero en muchos casos, lo único que estamos haciendo es posponer la experiencia directa de la vida. Esto no significa que pensar sea algo negativo. El pensamiento es una herramienta increíble. Gracias a él, podemos aprender, reflexionar y tomar decisiones complejas. El problema aparece cuando el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en un hábito automático. Cuando aparece incluso cuando no lo necesitamos. Cuando interfiere con nuestra capacidad de estar presentes. Y ese es el momento en que muchas personas comienzan a preguntarse algo importante. ¿Es posible tener una mente activa sin quedar atrapado en ella? La respuesta es sí. Pero el primer paso no es intentar detener los pensamientos. El primer paso es aprender a reconocer cuándo están empezando a repetirse sin aportar nada nuevo. Cuando observas ese momento, algo cambia. Porque pasas de estar dentro del pensamiento a estar observándolo. Y esa pequeña diferencia puede transformar completamente la relación que tienes con tu propia mente. Cuando alguien entra en un ciclo de sobrepensamiento, su mente empieza a crear escenarios hipotéticos. ¿Y si dije algo incorrecto? ¿Y si tomó mal lo que quise decir? ¿Y si esta decisión resulta ser un error? Cada pregunta abre otra, y otra, y otra. El problema no es que estas preguntas existan. El problema es que la mente cree que encontrar todas las respuestas traerá calma. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. Cuanto más analizas, más posibilidades aparecen. Y cuanto más posibilidades aparecen, más difícil se vuelve sentir certeza. La psicología llama a esto rumiación cognitiva. Es el proceso de pensar repetidamente en una misma situación sin llegar realmente a una conclusión nueva. Es como caminar en círculos mentales. La persona siente que está intentando resolver algo, pero en realidad está alimentando el ciclo. Y cuanto más tiempo pasa dentro de ese ciclo, más difícil se vuelve salir. Curiosamente, muchas personas que piensan demasiado también tienen una gran capacidad para comprender a otros. Pueden imaginar cómo alguien se sintió en una conversación. Pueden analizar diferentes perspectivas. Pueden anticipar cómo reaccionará a alguien ante una decisión. Esto significa que el problema no es la inteligencia emocional. El problema es cuando esa capacidad se vuelve constante. Porque el cerebro no fue diseñado para vivir en análisis permanente. También necesita momentos de silencio. Momentos donde no está resolviendo. Momentos donde simplemente experimenta la realidad sin intentar controlarla. Pero aquí viene algo interesante. Muchas personas creen que el overthinking ocurre porque alguien es demasiado débil emocionalmente. La realidad es que muchas veces ocurre por lo contrario. Porque la persona tiene una mente muy activa. Una mente que intenta comprender el mundo profundamente. El desafío no es dejar de pensar. Eso es imposible. El desafío es aprender cuando el pensamiento deja de ser útil. Una mente saludable no es una mente que nunca piensa demasiado. Es una mente que reconoce cuando el pensamiento ya no está ayudando.
Cuando pasa de ser reflexión a convertirse en repetición. Cuando pasa de ser análisis a convertirse en ansiedad. En ese momento, la clave no es seguir pensando. La clave es cambiar el enfoque, volver al presente, a lo que está ocurriendo ahora. Porque el overthinking casi siempre vive en el futuro imaginado o en el pasado revisado. Pero la vida ocurre en otro lugar, ocurre aquí, ahora. Y cuando alguien empieza a notar estos patrones en su mente, algo poderoso sucede. Se da cuenta de que no necesita creer cada pensamiento que aparece. Los pensamientos no son órdenes, no son predicciones, son simplemente procesos mentales. Y cuando empiezas a verlos así, pierden parte de su poder. Si tu mente suele ir demasiado rápido, eso no significa que estés roto. Significa que tienes una mente muy activa que tal vez nunca aprendió cuándo detenerse. Pero la buena noticia es que el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para cambiar. Puede aprender nuevos patrones, puede aprender a soltar, puede aprender a confiar un poco más en la experiencia directa de la vida. Porque al final, muchas de las cosas que más tememos en nuestra mente nunca ocurren en la realidad, y muchas de las cosas que sí ocurren no eran las que habíamos imaginado. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Tu mente suele pensar demasiado? Escribe en los comentarios, mi mente no se detiene, si te identificaste con este video. Muchas veces, descubrir que otros sienten lo mismo puede ser el primer paso para entender que no estamos solos en esto. Y si te interesa seguir explorando cómo funciona la mente humana y cómo entender nuestros propios pensamientos, suscríbete. Este canal está dedicado a comprender la psicología que nadie nos enseñó.